lo que les quería mostrar sobre la narrativa meritocrática. Entonces, lo decía hace rato, estos sesgos sobre desigualdad están relacionados con qué tanto crees que sí hay meritocracia en el país, qué tanto crees que las personas mediante su esfuerzo van a lograr el éxito. Y al final de cuentas, ya vieron que ahí hay una relación, mayor desigualdad implica mayor creencia en la meritocracia. Entonces vamos a tratar de inspeccionar con mayor profundidad qué implica la narrativa meritocrática, ¿sí? Y lo decía hace rato, hay dos caras de la misma moneda en cuanto a la narrativa meritocrática. Por un lado, tenemos una cara de esa moneda, es el merecimiento de la riqueza. Lo decía con la cita de Weber, lo decía mostrando la cara chistosa de Salinas Pliego. Las personas ricas tienden a creer que merecen su riqueza y tienen que hacerlo porque de otra manera, digamos, si todos supiéramos que es ilegítima la riqueza de las personas más ricas, pues cuál sería la justificación para que siguieran acaparando esa riqueza y no la redistribuyéramos, ¿no? Entonces, las personas más ricas de la sociedad tienen que sostener esta idea del merecimiento de la riqueza. Y en una segunda parte, vamos a ver ahorita, tienen que, la otra cara de la moneda es que hay un estigma sobre la pobreza, hay una culpabilización de la pobreza y pues se cree que las personas pobres, esto famoso de son pobres porque quieren, ¿no? Entonces, el merecimiento de la riqueza, dame un segundo. Bueno, el primero es, aquí está también muy clara esta narrativa completa meritocrática que dice que al mismo tiempo los pobres son pobres porque quieren y los ricos merecen serlo. Entonces, si algún día quieren perder un poco de su tiempo, pero también es interesante en términos de entender las narrativas, pueden darle clic al link que ven ahí, ya les pasé el link de la presentación, pueden darle clic ahí o seguramente si buscan en YouTube Marco Antonio Regil, exposición en, ¿cómo se llamaba esta cosa que existía antes que quitaron en el sexenio actual? Algo parecido a México Emprende, algo así. Fue Marco Antonio Regil, le pagaron para que fuera a dar una conferencia del gobierno, de la Secretaría de Economía, sobre realmente lo que hizo no es descubrir nada nuevo, hizo un resumen de lo que viene en el libro Padre Rico, Padre Pobre, y lo que dice es que hay una mentalidad de la riqueza, una mentalidad de la pobreza y una mentalidad de la clase media. Entonces, la mentalidad de la pobreza es que buscan vivir del gobierno, de la asistencia, de los programas sociales, asistencia le llaman algunas personas, recaen en gran medida en su familia, siempre que necesitan dinero buscan a la familia y además creen que para convertirse en ricos, en personas ricas, tendrían que ganar la lotería, que es la única manera en que pueden convertirse en multimillonarios, lo cual pues es real. Entonces, eso último. Entonces, eso es lo que dice Marco Antonio Regil, que es la mentalidad de la pobreza y es lo que mantiene a las personas pobres en la pobreza. Y lo que dice que caracteriza a las personas ricas es que tienen negocios, es que buscan trabajar para negocios, buscan crear negocios para vivir de ellos y convertirse en ricos, buscan, son personas con mentalidad inversionista, buscan invertir y además utilizan el RDO, que es los recursos de otros. Y lo que hacen es que toman los recursos de otros para invertirlos, crear más dinero y vivir de eso. No sé cómo es que creen que eso es algo justificado, pero al final de cuentas, esa es la mentalidad de los ricos. Y a diferencia de la mentalidad de los pobres o la clase media, no me detengo en la clase media, lo que dice Marco Antonio Regil es que pues simplemente la pobreza y la riqueza son estados mentales. Y en ese sentido, pues cada quien está donde su mentalidad lo pone, ¿no? Eso no es algo muy distinto. Aquí están los 7 pasos para ser ricos según el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Pues todos sabemos que para ser rico solo se necesita un paso y es nacer rico. Y lo que iba a decir es, esto no es tan distinto, aunque los libros de autoayuda tal vez exageren de repente, o estos libros de coaching para volverte millonario, tal vez exageren ciertas características, no es tan distinto de lo que realmente piensan las personas multimillonarias de la sociedad. Entonces les recomiendo que busquen en internet o en LibGen o donde quieran, o compren este libro de Rachel Sherman, que lo que nos dice es, más bien lo que hace es va a Nueva York, entrevista a creo que 50 familias multimillonarias que ganan más, bueno, no son multimillonarias en dólares, que ganan más de $1 millón y les pregunta o trata de entender
por qué esas personas creen que son millonarias, ¿sí? Y entonces se encuentran unas cosas sumamente interesantes que están relacionadas con lo que ella en inglés llama entitlement, que la mejor traducción al español es merecimiento, aunque no es una gran traducción. Tendría que darles como más detalles sobre a qué se refiere con entitlement, Rachel, para llegar a, más bien para describir esta ideología o esta narrativa de las personas multimillonarias. Tal vez no necesariamente va por el merecimiento, pero al final de cuentas es la traducción que vamos a usar. Lo que buscan, al final de cuentas, las personas multimillonarias son resaltar diversas características que las hacen merecedoras, que las hacen entitled de la riqueza que tienen. Y en ese sentido, voy a resaltar un par de características que resaltan las personas ricas. Lo primero es que dicen que son trabajadores productivos, son personas trabajadoras y sumamente productivas. Por más que uno podría cuestionar qué tanto trabajan o si son más productivas que otras personas que reciben menor salario, etcétera, las personas más ricas siempre van a destacar que la principal característica relacionada con su riqueza es simplemente el trabajo, y el trabajo productivo, el trabajo eficiente, productivo. Por otro lado, también destacan que son consumidoras responsables. Y en ese sentido, también ahí es donde se complica esta parte del entitlement, de la legitimidad, porque las personas millonarias distinguen, al menos las de Nueva York, y eso no debe ser tan distinto a México, distinguen entre las que son merecedoras de ser multimillonarias y las que no son merecedoras. Y las que son merecedoras son consumidoras responsables, las que no son personas que son muy ostentosas en términos materiales. Por ejemplo, el ejemplo clásico es Trump, por ejemplo, que tal vez no es un rico merecedor en términos de la riqueza de antaño que existe en la sociedad, a pesar de que él haya heredado riqueza, y pues trata de presumir su riqueza, trata de ser ostentoso en esos términos, y lo que dicen, recuerden que aquí estamos hablando de lo que dicen los multimillonarios, es que ellos pues no son así, ellos más bien son consumidores responsables. Otra cosa que dicen los multimillonarios es que regresan a la sociedad, ¿sí? Ellos regresan algo a la sociedad. Y en ese sentido destacan que hacen grandes donaciones, destacan que hacen voluntariado, y en ese sentido pues son merecedoras de la riqueza que tienen, porque pues fueron de misiones o mandaron a su hija o a su hijo de misiones en la prepa Ibero o en el Ciencias, si están en Guadalajara, y pues en ese sentido pues ya regresaron a la sociedad algo que la sociedad les ha dado, ¿no? Entonces es algo que destacan también mucho las personas millonarias. Y por otro lado también destacan que en términos de herencia, que estas personas acostumbran a trabajar a sus hijos. Entonces, que en ese sentido no son sus hijos o sus hijas, no son juniors, digamos, no son personas que simplemente reciben todo y no hacen nada, sino que las acostumbran a trabajar desde pequeñas, y ahí van a encontrar muchísimas narrativas de las personas con riqueza que dicen, no, pues que yo trabajaba, o la misma historia de Slim, que dicen que bueno, sí, él era hijo de una familia multimillonaria, pero pues que vendía, ¿qué dicen que vendía Slim? A los 12, 13 años, no me acuerdo qué dicen que vendía Slim, pero destacan que era un emprendedor porque, pues a pesar de que tenía toda la riqueza de su familia, pues vendía alguna cosa de niño, y ya, en ese sentido, pues las familias ricas no heredan, sino que acostumbran a sus personas, a sus hijos a trabajar, hijos e hijas. Ahora, estoy diciendo las características principales de cómo se ven a sí mismas las personas con riqueza. Lo siguiente a preguntarnos sería, ¿realmente qué tan acertado es esto, ¿no? Bueno, varias de las cosas que ya dije, iba comentándolas de que tal vez no son tan relacionadas con la realidad. Aquí me centro solamente en una relacionada con lo que dicen sobre el talento. Digo, tal vez en otra presentación debería incluir esto para la otra, no lo incluí hoy, que pues las personas que más trabajan en la sociedad no son las personas más ricas, ni en términos de horas, ni en términos de números de trabajos, pero bueno, eso creen las personas ricas, que son muy trabajadoras, ¿no? Y que por eso son ricas. Pero quitando del lado del trabajo y el esfuerzo, pensemos en el talento, lo que dicen que es el talento. Es bien interesante porque algunas posiciones muy extremas en términos de construcción social dicen que no existe el talento, para nada, yo me apunto un poco por ahí, pero pues suponiendo que hay, por ejemplo, esta investigación que se unieron genetistas con científicos sociales y encontraron
ellos dicen ciertos genes asociados con el talento y de hecho asociados con ciertas características más bien que son bien apreciadas en la sociedad en términos de capacidades, ¿sí? Entonces encontraron los genes del talento y lo que hicieron es en su investigación buscar si esos genes del talento estaban más presentes en las familias más ricas o en las familias más pobres, y lo que encuentran es que pues, se distribuye prácticamente de manera aleatoria. Entonces, ni los ricos ni los pobres tienen más o menos talento, realmente, al menos con esta investigación basada en algo biológico, no basada en otra cosa, pues se encuentran que se distribuye de manera aleatoria. Lo que sí encuentran es que las personas de ingresos más altos tienen mejor, en este caso tienen mejores resultados académicos que las personas de ingresos más bajos. Entonces, por ejemplo, si buscan los resultados de esta investigación, lo pueden encontrar en este link, o pueden googlear simplemente un artículo de Washington Post que se llama ¿Es mejor nacer rico o talentoso? Y en ese sentido, pues aquí podemos ver que más que talentoso, lo que importa es nacer en una familia con riqueza. Ahora, esta idea del talento académico que justifica que las personas más ricas lleguen a las universidades de élite y lleguen a tener los mayores niveles educativos y en ese sentido tengan los mejores salarios, pues también de cierta manera es un mito, ¿no? Entonces podemos encontrar diversas cosas, por ejemplo, estos memes que sacamos hace muchísimo, sobre que el 42% de las universidades en Estados Unidos dan trato preferencial a los hijos de egresados. Por ejemplo, las solicitudes de ingreso se revisan por segunda vez si las familias hacen un donativo de cierta cantidad a Harvard. Y esta me lo brinco porque está acá. Y pues, por ejemplo, si los podemos saber el destino educacional de las personas de acuerdo con los ingresos de las personas, pues vemos que es muy claro que más allá que ya vimos antes que realmente los resultados académicos no están relacionados con nada de talento, pues aquí se prueba otra vez que con lo que sí está relacionado es con los ingresos de las personas. Entonces, 92% de los hogares más pobres, pues sus hijos no van a llegar a la universidad. Y pues acá solo el 37% de los hijos de los hogares más ricos, el top 1% en México, en Ciudad de México, perdón, no llegarán a la universidad, y de hecho 15% de estos hijos de hogares ricos pues estarán en el ITAM, en el TEC o en la Ibero, por decir alguna escuela de élite en el país. Lo mismo se encuentra con resultados de otras investigaciones para Estados Unidos. Entonces, ya me extendí mucho sobre la narrativa que habla de la legitimidad de la riqueza, de por qué los ricos son ricos, cómo se ven ellos mismos, y pues tal vez que esto no es necesariamente correcto. Ahora, sobre el estigma de la pobreza. Este tal vez es más común para ustedes, o está más investigado, me parece, o es más popular entre quienes estamos interesados en estos temas. Y lo que encontramos es que, pues sí, lo decía hace rato con Marco Antonio Regil, se cree que las personas en pobreza son pobres por, lo dice acá, la sobrepoblación, por la falta de voluntad de querer ser productivo. Hasta ahí hay doble voluntad y querer. Bueno, porque no quieren ser productivas, porque tienen una mala administración, porque es un pensamiento psicológico humano, por la ignorancia, porque se administra mal, porque son holgazanes, porque son inconscientes, porque se sienten pobres, y esa es la primera razón, sentirse pobre para ser pobre, porque están llenos de prejuicios, por ignorancia, por la mentalidad. Esto es bien interesante porque esa es una publicación en Facebook que vi hace 3 años y de ahí surgió la idea de hacer gatitos contra la desigualdad. Entonces, esto que ven aquí es tal vez un ejemplo muy exagerado, pero es algo que se encuentra en las encuestas, es algo que se reproduce y se reproduce en la sociedad. Estas ideas de que las personas en pobreza pues están ahí sobre todo porque tienen una mentalidad de pobreza. Digamos, están ahí por cuestiones individuales, cuestiones relacionadas con algo que podrían controlar estas personas. Ahora, cuando se empieza a profundizar un poco más en cómo se estudia la pobreza y el merecimiento de la pobreza, lo que encontramos es que desde hace varios siglos, y ahí un día podríamos hacer una presentación sobre el merecimiento de la pobreza en términos históricos y las leyes de pobres isabelinas y luego los cambios de las leyes de pobres en el siglo XIX, que es sumamente interesante, pero digamos, hay toda una tradición de investigación que nos lleva a vislumbrar que de manera general al menos hay 2 formas de entender la pobreza, ¿ok? La pobreza vista a los pobres, que ve a los pobres merecedores, más bien esta visión que divide a los pobres en merecedores y no merecedores. Los pobres merecedores
refiere a las personas que realmente, bueno, eso lo detallo en la siguiente lámina. Ahorita digo que exactamente a qué refiere pobres merecedores y no merecedores, pero al final de cuentas, lo que nos dice los estudios sobre esto es que lo que busca la sociedad es, dado que no puede ayudar, y estoy entrecomillando, a todas las personas en pobreza, porque los recursos son finitos, etcétera, economía, bla, 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 economía 101, pues tiene que discriminar entre las personas de pobreza. Y como discrimina, es si merecen o no merecen ser, no es que merezcan ser pobres, más bien habla de pobres merecedores de redistribución por parte de la sociedad, de ayudas sociales. Entonces, los pobres merecedores de ayudas sociales son los pobres que, y acuérdense, también estoy entrecomillando los pobres, son personas en situación de pobreza, pero bueno, en términos de cómo se ven, cómo lo ven las narrativas, los pobres merecedores son aquellas personas que no tienen las capacidades propias para salir de la pobreza. Eso es lo que dice la narrativa. Entonces, meten ahí a los niños, por ejemplo, los niños huérfanos, las niñas huérfanas, meten ahí a los adultos mayores, meten ahí a las personas con discapacidad, meten ahí a las mujeres que tienen solteras, que tienen hijos. Y fíjense cómo sin querer aquí, cuando dije estas 4 cosas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras, que esta narrativa meritocrática ve como pobres merecedoras. Fíjense cómo dije 4 de los principales programas sociales de la cuarta transformación. Entonces, esto de diferenciar entre pobres merecedores y pobres no merecedores es algo que aun cuando haya ciertas personas que les digan que tienen un discurso de izquierda, pues siguen trayendo esta narrativa meritocrática detrás, tal vez un poco escondida, pero ahí la tienen. Ahora, desde esta narrativa, los pobres no merecedores, ¿quiénes son? Son las personas que no son niños, ni adultos mayores, ni madres solteras, ni personas con discapacidad, es decir, lo que dirían en inglés el able-bodied men, que es decir, el hombre, porque aparte aquí esto es algo que tenían las leyes, lo decía, de pobres desde hace varios siglos, y las mujeres estaban, ya saben, menos incluidas en el mercado laboral, pero entonces son los hombres normalmente que tienen ciertas, más bien que no tienen ninguna característica que les impida trabajar, saludables. Y en ese sentido, si son saludables, ¿por qué no trabajan? ¿Por qué son pobres, digamos? ¿Por qué son pobres las personas que son saludables y que están en una edad de trabajar sin ninguna restricción? Pues no lo sabemos, es lo que dice esta narrativa. Entonces ellos no merecen ninguna redistribución, ningún programa social. En ese sentido, cuando estamos pensando en estos términos de merecimiento de la pobreza, pues nos lleva a pensar en quienes realmente merecen ser beneficiarios de los programas sociales. Cómo les redistribuimos, cómo les damos dinero sin que creemos dependencia en ellos, y cómo, digamos, qué tanto les tenemos que dar, ¿no? Ahora, estas versiones de la pobreza, de cómo se percibe la pobreza y cómo se estigmatiza al final de cuentas la pobreza, no lo dije, pero pues claramente esta distinción de pobres merecedores y pobres no merecedores, a las personas no merecedoras pues se les estigmatiza por ser pobres, y en ese sentido no merecen pues nada de parte de la sociedad. Entonces, esto detrás está, digamos, 2 visiones o 2 formas de ver la pobreza, ¿sí? Una que en inglés le llaman soft, yo traduzco como no estricta, y otra pues estricta, la hard, ¿no? Lo que menciona la versión, digamos, no estricta de la pobreza es que la pobreza es el resultado de la flojera, la pereza, comportamiento inmoral, habilidades inadecuadas, etcétera. Lo que algunos que estén estudiando esto se le llama la cultura de la pobreza, ¿no? Esta idea de que son pobres por sus hábitos. Ahora, esta no es tan estricta. ¿Por qué no es tan estricta? Porque la estricta es peor. La estricta dice que son cosas naturales, como diría Salinas Pliego. Son deficiencias heredadas que limitan el potencial intelectual. Y en ese sentido, pues no pueden, digamos, quitarse esos límites a sus capacidades, y en ese sentido, pues no pueden dejar de ser pobres aunque quieran, ¿no? Está bien interesante porque a pesar de que la estricta no habla de naturalidad, sí está hablando de herencias culturales, y en ese sentido sí está hablando de que son culpables estas personas en situación de pobreza de su situación. Entonces, estas 2 versiones de cómo se ve la pobreza, cómo se lee la pobreza en la sociedad, pues han tenido un devenir histórico distinto. Es más antigua la no estricta, pero por ahí en algún momento se hizo muy importante en el siglo XIX y XVIII
no estricta, digo la estricta, perdón. Ahora, sobre esto del estigma que decía a quienes no merecen realmente transferencia por parte de la sociedad, y ya con esto voy cerrando, porque ya sé que ya estamos ya son las 8:08. A ver, hay una relación muy interesante entre que si se ve a las personas en pobreza como no merecedoras de redistribución o de ser beneficiadas de programas sociales, pues ese sentido se desestigmatiza. Y es algo que, por ejemplo, veíamos con el programa Prospera. El programa Prospera, bien interesante esto, a diferencia de los programas de la Cuarta Transformación, los nuevos programas sociales, el programa Prospera le daba dinero a las personas simplemente por el hecho de estar en pobreza extrema. Luego tenía condicionalidades que podemos debatir, que a mí me interesa mucho y me gusta mucho debatirlas, lo que tienen detrás, la idea que tienen detrás de la pobreza, esas condicionalidades, pero más allá de eso, la población objetiva era simplemente las personas en situación de pobreza extrema. Y ya lo dije, los programas emblema actualmente pues no son programas que estén necesariamente dirigidos a la pobreza extrema. También esto en términos de universalidad y hay ciertos análisis muy interesantes que podemos hacer sobre esto. Pero bueno, más allá de eso, el que fueran programas dirigidos a personas que estuvieran en situación de pobreza implicaba al mismo tiempo que eran programas cuyos beneficios eran sumamente estigmatizados. ¿Por qué? Porque como sociedad, desde una narrativa meritocrática, yo no veo como legítimo que le den dinero a la Lady Prospera, y ahorita les explico qué es esto de la Lady Prospera, simplemente por ser pobre. Entonces, ¿por qué le van a dar dinero desde esta narrativa meritocrática solo por ser pobre? Pues eso está súper mal, ¿no? Y por eso se desestigmatiza. Entonces, un ejemplo de esta estigmatización, todavía existe la página, me parece. Entren a esa página en Facebook, Lady Prospera, y era una página, me parece que estaba mantenida o la llevaban médicos que atendían a beneficiarias de Prospera, y lo que decían es que pues, a las beneficiarias no les interesaba realmente nada sobre la situación de sus hijos, que era una parte de la situación de salud, que era una parte de las condicionalidades que tenían en este programa, tenían que llevar a atender a sus hijos e hijas a los centros de salud para que les siguieran dando el programa. Y pues lo que decían es que realmente no cuidaban a sus hijas e hijos, sino que solo les interesaba el dinero del programa. Y en ese sentido también hay estas ideas que en algún momento reprodujo Rosario Robles, por ejemplo, que dicen que las mujeres en situación de pobreza, cuando tenían Prospera, pues buscaban tener más hijos solo para tener más dinero. Lo que no saben es que el ingreso promedio por hijo eran como 200 pesos, algo así. Entonces no había ninguna forma que alguien pensara que teniendo más hijos iba a tener mayor dinero, digamos, era mayor los costos que los beneficios. Pero bueno, hay una estigmatización muy grande sobre los beneficiarios de los programas que atacan la pobreza en el país. Y esto se reproduce también con los programas actuales de la Cuarta Transformación y no me da más tiempo de hablar de eso. Otra cosa, esto también no es nada más en México, esto es algo, digamos, común en la mayoría de las sociedades, al menos occidentales, o del norte global, junto con Latinoamérica y otras. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos lo que se conoce como el welfare queen, ¿sí? Entonces, el welfare queen, la welfare queen, es esta caricaturización que se hace de las beneficiarias de programas sociales en los 60s y en los 70s, que decían que eran unas aprovechadas, ¿sí? Eso decían los republicanos. Entonces, por ahí hubo un reportaje que se hizo muy famoso de una mujer que curiosamente era afroamericana y era madre soltera, y que recibía, digamos, encontró una manera de tener diferentes identidades ante el welfare que le dicen en Estados Unidos, ante el sistema de seguridad de asistencia social en Estados Unidos, y recibía múltiples veces un mismo programa social. Y el reportaje que criticaba esto decía que con ese dinero se había comprado un Cadillac, ¿sí? Y que se veía a la mujer andando en su colonia en pobreza, manejando su Cadillac, con el dinero claramente de quién, de los contribuyentes y de los ricos y de la clase media que estamos pagando a los pobres su Cadillac, ¿no? Entonces, este reportaje, esta idea de la welfare queen se tomó por candidatos republicanos, me parece que por Reagan, es quien lo hizo más famoso, y criticaban la redistribución a través de esto, de que los pobres se aprovechaban de la redistribución de la sociedad. Y en ese sentido, es esta idea que hay, o esta estigmatización sobre la pobreza y sobre los beneficiarios de los programas sociales, que se cree que son los mantenidos por el Estado, aunque realmente lo que muestran las cifras es que pues,
nadie puede vivir simplemente lo que redistribuye el Estado, ni de Estados Unidos ni aquí. Y yo creo que también, bueno, tal vez en algún país más igualitario sí, pero aquí no.